Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos. Muy buenas noches, Inframundo. Tengo algún tiempo escuchándote y quiero compartir mi historia. Mi nombre es Cuthberto de la Cruz y he sido testigo de lo que ha sucedido desde hace ya varios años en aquella casona. Hay un lugar en la sierra de mi municipio donde soy originario. Se encuentra una casona abandonada entre los cerros, a unas 2 horas de mi pueblo. Hasta la fecha nunca conocí quién era el dueño, pero había muchos rumores de todo lo que pasaba ahí. Hace algunos años la comunidad fue noticia. La casona se había quemado, las paredes manchadas de negro, los techos, y todo a su alrededor había sido arrasado por las llamas. Todo había sido abandonado, aunque no había nada que fuera rescatable. Varios subieron a la casona para ver si era verdad. Los que iban a la casona regresaban diciendo que todo el lugar estaba abandonado. No quedaba nada de lujo que en sus días había tenido. Uno de los rumores que se contaban es que en ese lugar había trabajadoras, pero no cualquier trabajadora, no las chachas como despectivamente se les dicen. Eran mujeres muy jóvenes que ofrecían otro tipo de servicios a los invitados a las fiestas que se organizaban. Aunque era más que un rumor, historias que se contaban de aquel lugar. Algunos hombres del pueblo que anduvieron cerca de la casona aseguraron que era un sitio al que uno no quisiera entrar. Desde que se comenzaba a subir por el cerro, estaba todo vigilado. Había cámaras instaladas sobre los árboles. Aparte que cuando menos los esperaban, salían hombres armados. Estos se veían que no se tocaban el corazón para disparar, así como tampoco andaban con averiguaciones. A punta de culetazos y un disparo al aire hacía correr al que anduviera de fisgón por el cerro. En el 2018 hubo varias historias contadas por personas de la comunidad. Luis Ángel es un joven que siempre ha sido una persona muy seria. Junto con su padre atienden un taller mecánico que se encuentra a la entrada del pueblo, así como una llantera. Siempre fue muy reservado y con la experiencia que tuvo lo ha sido aún más. Tenía amistad con Ignacio, un chico que no trabajaba, pero que siempre tenía dinero para derrochar. Andaba en malos pasos, se contaba, pero nadie se metía con él. No era por miedo, sino por pura precaución. Ambos tenían amistad desde hacía años, así como con varios jóvenes de su misma edad, pero Ignacio resaltaba más que todos. Ese año, Luis Ángel estaba por cumplir 23 años. Ignacio le dijo que lo festejarían a lo grande. Esto fue unos días antes de la fecha del cumpleaños. Como esta caería entre semana, Ignacio festejó a su amigo un día sábado. Ignacio ya había visitado ese lugar en varias ocasiones y le aseguró a Luis Ángel que se divertiría como nunca en su vida lo había hecho. Todos sabían que ese chico gastaba dinero sin importar la cantidad. Poco a poco le fue metiendo la idea de ir a visitar esa casona, aunque a Luis Ángel le daba cierto miedo, pues sabía que su amigo le ocultaba algo, y además lo contado por algunos en la comunidad, aquello no le daba buena espina. Quizás por el miedo de que aquellas personas les hicieran algo, desaparecerlos sobre todo. Aún así, no les comentó nada a sus padres, pues su madre que se encontraba algo enferma. Además que no veía con buenos ojos a Ignacio, pues sabía que el muchacho no andaba en buenos pasos. Ignacio era cada vez más insistente y le decía que no tendría ningún problema alguno. Él ya había hecho el recorrido varias veces y conocía a la gente que trabajaba para esa casona. Convenció a Luis Ángel y ese sábado, alrededor de las 6 de la tarde, pasaría por él. Aunque a la hora de la hora quiso echarse para atrás.
Ignacio le dijo que solo irían un rato, que antes de las 10 de la noche ya vendrían de regreso. Su error fue creerle. La noche comenzó a caer rápidamente, nervioso. Luis Ángel se comenzó a poner nervioso. Lo peor de todo es que ni siquiera habían llegado. El miedo le invadió y casi rogándole, le pedía que mejor se regresaran, que irían mejor a otro sitio a festejar, pero Ignacio no le hizo caso. Además de que no se podía bajar y regresarse pues estaban en medio de la nada, y no conocía esos rumbos así que no le quedó de otra que aguantarse. Ignacio le decía lo bien que se la iban a pasar, y mientras seguían avanzando a lo lejos, se comenzaron a divisar unas luces que sobresalían entre los árboles, y se escuchaba música, y el ambiente parecía estar de lujo. Se dio cuenta que ese lugar era una casa imponente, nada que ver con lo que se contaba de ella. La casona era enorme, tenía una fachada muy bonita, y eso que mi amigo iba a la ciudad por herramienta o por cosas que se ocupaban en el negocio, pero nada comparado con aquella casona. Su amigo sonreía de satisfacción al ver la cara de Luis Ángel. En la puerta había un hombre con un arma lista para ahuyentar a los no deseados. Una radio en la que daba aviso de quienes llegaban, si se les permitía el acceso o los invitaba a que se retiraran. Ignacio lo saludó y hablaron por un momento. Después presentó a Luis Ángel, quien intentaba no mostrar nerviosismo, pero sus manos lo delataban, pues sudaban y tartamudeaba un poco al contestar. Cuando ingresaron, lo primero que notó fue que el lugar no era nada fuera de lo común, nada que ver con la hermosa fachada de la casona. Tenía un bar parecido al estilo del viejo oeste, sillones en color rojo, cuadros mostrando escenas indecentes entre demonios y brujas, lujuria entre el hombre y una mujer. De hecho, todo parecía vulgar. Les ofrecieron sentarse en una de las mesas que se encontraban cerca de una gran escalera que llenaba todo el espacio. En el lugar había pocos clientes y todos eran hombres, pero entre ellos ningún rostro que le pareciera conocido. Una luz de alarma se encendió en Luis Ángel de que debería de irse de esa casona, pero también se dio cuenta de que ya era tarde para hacerlo. Ignacio intentó calmarlo. Hizo una señal a una chica con su mano. Ella se le acercó, y Luis Ángel se dio cuenta que la mujer era muy bonita, y aparte su presencia lo intimidaba. La mujer no sonrió y se sentó con ellos, iniciando una charla sin sentido alguno. La atmósfera entre ellos se sentía algo tensa. Ella no dejaba de verlo, y eso para él la hacía verse más atractiva. Fue cuando Ignacio le pidió que se llevara a su amigo a la intimidad de una habitación para que pudieran conversar. Ella respondió con una sonrisa juguetona. Se puso de pie y colocó sus manos en las de él. Eso lo puso un poco más nervioso. Aún así, se dejó llevar por la chica. Poco a poco, se alejaron del bullicio y la música sonaba menos cada vez que se alejaban y caminaban en un pasillo hasta la última habitación de este. En ella, las luces se hacían tenues, lo pusieron algo nervioso. La habitación tenía un olor peculiar. Era una mezcla de algo quemado, pero al mismo tiempo perfume, como si trataran de difuminarlo. Dentro de la habitación, una cosa llevó a la otra. Se sintió confiado, y mientras acariciaba el cuerpo de la mujer, notó que en una esquina de la habitación había un bulto oscuro, con unos ojos amarillos que brillaban con suma satisfacción ante lo que sucedía entre él y la mujer. Lo que estaba en el rincón. Se dio cuenta que si no se concentraba en la mujer, sería su última oportunidad de estar con una belleza así. Siguieron con lo que estaban haciendo, pero una vez más notó a alguien más en la habitación. Pero en el rincón parado, al lado de la cama, se detuvo y su cuerpo se tensó.
La chica lo notó y le preguntó si le sucedía algo. Él solo miraba hacia la dirección, algo confundido. Le comentó que había creído ver a alguien junto a ella. La chica, con una sonrisa y sin prestarle atención al comentario, siguió besándolo. Algo definitivamente se encontraba con ellos en esa habitación, observando cada movimiento. Pensó que quizás eran solo sus nervios, pero lo vio de nuevo, esta vez justo detrás de la mujer, lo que ocasionó que la alejara con un movimiento brusco. Pero para ella fue una invitación para dar el siguiente paso. Eso hizo que se olvidara por completo de lo que había estado mirando desde que ingresaron a esa habitación. Cuando todo terminó, ambos se quedaron quietos, agotados. Ella esperaba que Luis Ángel se vistiera y saliera de la recámara, pero antes de que él hiciera algún movimiento, ella le contó lo que había visto. Le preguntó qué era esa cosa, pero ella ignoró lo que le dijo y prosiguió diciendo que a veces estaba sentado en el rincón, en otras ocasiones en la cama con los hombres con quienes ella estaba. De hecho, no era el único que estaba en esa casona. Había varias de esas sombras. A veces se mostraban, en otras no. Se alimentaba de la energía del momento en que tenían intimidad. Luis Ángel sintió que su corazón se le saldría de la boca. Se puso nervioso, pues se dio cuenta que había una de esas sombras en el techo, mostrando sus ojos amarillos, y una amplia sonrisa mostrando unos dientes afilados. Ella le tocó el brazo y le aseguró que no se preocupara, que ese ser no le iba a hacer nada. Le preguntó qué clase de ser eran. Ella, sonriendo, le contestó que era un guardián que cuidaba a las mujeres de esa casona. Esa sombra se encargaba de mantener todo bajo control. Luis Ángel se dio cuenta que ese ser ya no se encontraba en el techo, sino al lado de él. Volteó solo para darse cuenta que otro más ingresaba por la puerta entreabierta, llenando el ambiente de un viento frío. Sintió como si algo se estuviera subiendo lentamente a su cuerpo y como lo inmovilizaba. No sabía cómo explicarlo, simplemente sabía que eso lo seguiría en el momento que saliera de la casona. La mujer lo veía con una sonrisa y un brillo en sus ojos, como si lo que lo estuviera inmovilizando la llenara de éxtasis. De repente, se dejó escuchar un gruñido muy cerca de la cama. Sonaba como si fuese un animal se tratara. Un temblor le recorrió el cuerpo. Ya era suficiente para él. Cerró los ojos intentando decir una oración, y fue cuando ella cubrió su boca con su mano, y al momento que abrió sus ojos, ella movía su cabeza de un lado a otro en señal de que no lo hiciera. Él comprendió que sería un error fatal si rezaba. La mujer se puso de pie lentamente y caminó hacia la puerta. Encendió la luz, le dijo que ya podía salir. Aunque estaba confundido y no podía dejar de verla, se vistió sin dejar de ver a la sombra oscura y a la mujer a la vez. Sabía que detrás de él había otro ser oscuro, pero no quiso voltear, pues ya estaba bastante asustado como para tener otra visión más. Cuando salieron de la habitación se sentía extraño. Sentía que su cuerpo le pesaba a cada paso que daba. Sentía como si esos seres le hubiesen drenado su fuerza y quizás algo más. La mujer lo llevó hasta la mesa donde habían estado sentados, pero Ignacio no estaba ahí. La mujer lo dejó solo ahí, pero Ignacio no se veía por ningún lado. Eso lo puso nervioso, creyendo que lo había abandonado en ese lugar. No le quedaría de otra que comenzar a caminar rumbo al pueblo, sabiendo que llegaría unas horas después. Así que decidió mejor retirarse, pues las cosas en esa casona se estaba poniendo un tanto extrañas. Antes de salir, le preguntó al hombre que los había recibido. Él le comunicó que su amigo seguía adentro. No lo había visto partir. Se fue a esperarlo en el auto.
Estando fuera de la casona, se dio cuenta que el lugar era muy lúgubre. Era muy fácil desaparecer a una persona que, como él, era la primera vez que la visitaba. Si esas sombras eran guardianes en ese lugar, estaban merodeando por todos lados, se hizo preguntas de cómo era posible que eso estuviera ahí. Recordó que en muchos casos, esas podían ser deidades que las invocaron en algún ritual satánico. Quizás almas atrapadas en las paredes de esa casona. Entre más pensaba en lo que había ahí, más nervioso se iba poniendo. Notó que el hombre de la puerta no le quitaba la mirada de encima. Eso también lo ponía más nervioso. Después de un buen rato, que le pareció una eternidad, Ignacio sonriendo le preguntó si se había entretenido. Él no contestó y solo se subió al auto, manteniéndose callado en todo el camino. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando llegaron a su casa. Ignacio le dijo que esa no sería su última visita a la casa, pues le habían pedido que lo volvieran a llevar. Luis Ángel no contestó y cerró la puerta del auto, jurándose a sí mismo que eso nunca volvería a pasar. Por mucho tiempo se sentía observado en la habitación de su casa, durmiendo con la luz encendida, pues sabía que una de esas sombras lo había seguido. Fue hasta que su madre le preguntó qué le sucedía, y con algo de vergüenza, él le contó lo sucedido, pues aunque Luis Ángel no lo notara, pareciera que el brillo de sus ojos se estuviese apagando. Su madre le contó la historia de la casona. Le contó que hacía muchos años, en ese sitio había sucedido algo muy malo. Había sido un rancho de un hombre muy acaudalado. Esa familia había tenido mucha prosperidad, pero se contaba que el dueño llevaba muchas mujeres de la vida nocturna al rancho, las cuales ya no se volvían a ver. Algunos aseguraban que esas mujeres estaban bajo los cimientos de aquel rancho, pero en una ocasión algo salió mal, pues el rancho se vio envuelto en llamas. Nadie quiso subir para auxiliar a esas personas. A pesar de que se encuentra lejos, se podían ver las llamas hasta el pueblo. Al día siguiente, varios hombres subieron a ver en qué había terminado aquello. La casona seguía en pie. Las paredes estaban negras por el fuego. Los establos se habían consumido, así como todo a su alrededor. Pero no se encontró cuerpo alguno. No en esos momentos, sino tiempo después de que compraron el rancho. Los que han trabajado ahí aseguran ver las mismas sombras que Luis Ángel había mirado aquella noche que estuvo con esa mujer. Esas son almas, le aseguró su madre. Él le contó que se sentía muy mal, con un cansancio extremo en sus brazos y piernas le costaba moverse. De hecho, le dio vergüenza confesarle a su madre que hasta le dolía cuando iba a hacer sus necesidades al baño. Y desde que llegó aquella noche, siempre lo acompañaba un olor a quemado, a madera quemada. A este punto de la historia, déjenme decirles que yo también notaba ese olor cuando iba al taller de Luis Ángel. Por un tiempo tardó en recuperarse, pues tuvo altas temperaturas, en las cuales aseguraba tener visiones de varias figuras femeninas a su lado, rostros de mujeres que estaban desfiguradas por el fuego, las cuales abrían sus bocas intentando pedir ayuda. La madre de Luis Ángel lo llevó con mi abuela, quien es curandera. Fue así como me enteré de esta historia que les estoy contando. Cuando mi abuela comenzó a hacerle la barrida con el huevo y las hierbas, el huevo se le quebró en sus manos, cosa que, desde que le ayudo en sus rituales, nunca lo había visto. Ella soltó una palabrota y le dijo a Luis Ángel que con la mujer que había estado esa noche era una maldita bruja y le estaba robando la energía, aunque después de aquella noche jamás volvió a ver a aquella mujer, ni siquiera recordaba su nombre. Mi abuela
Le dijo que él no era el único que había tenido alguna experiencia con las brujas de esa casona. Su experiencia fue más desagradable que la que él había tenido, pues a los pocos días se enfermó y estuvo muy grave. Bajó de peso de manera alarmante. No quería comer nada y, al igual que él, también tuvo fiebres que casi lo matan. El hombre no sabía qué pasaba y tampoco recordaba nada de lo que había hecho esa noche. Aquellas mujeres de ese lugar estaban de cierta manera protegidas. Es por eso que se ven siempre bellas y jóvenes. Ignacio, un mal amigo, pues él se dedica a llevar a hombres jóvenes para que esas mujeres y esos seres obscuros les absorban su energía y juventud, sumiéndolos en altas fiebres que, al no ser tratadas, pueden perder la vida. Aquella casona, hasta el día de hoy, ya no está en su auge como antes. Mi abuela asegura que un segundo incendio está por venir muy pronto, pero esta vez se quedará en ruinas, pues no habrá quien quiera reconstruirla. Luis Ángel tuvo que venir con mi abuela hasta que lo pudo rescatar de las garras de aquella bruja. Fue una batalla en la que el pobre joven en ocasiones se veía repuesto y en otras parecía la misma muerte presente en su rostro. A Ignacio lo encontraron muerto en el sendero que lleva a la casona. En algún momento, el pueblo va a volver a la tranquilidad que tenía antes. A veces mi abuela y yo sentimos en el aire el olor a humo, a carne quemada. Ella comienza a decirles que allí no pertenecen y regresen de donde salieron, de la casona de las trabajadoras nocturnas.